¿Cuál fue el día que más perdidos se sintieron con su vida? Transpórtense a ese momento, en donde todo lo que no tenía que cambiar cambió. El mío sucedió cuando tenía 19 años. Estaba en un cibercafé. Papá hacía años se había ido a vivir a Estados Unidos con la promesa de volver. Y recibí un mail que decía: hija, te escribo ante la dificultad de decírtelo en persona. Me caso. Imagínense el miedo, las sensaciones, el llanto queriendo salir. Respondí como pude, con silencio, que en realidad no era un silencio, eran conversaciones privadas. ¿Por qué me había hecho eso a mí? ¿Por qué había tomado esa decisión? Y así pasó el tiempo, y el silencio, como todos los silencios, tiene un revés. Y sucedió cuando luego de 3 años acepté un viaje a su tierra, a Haití, junto a mi hermana. En ese momento yo veía a mi papá como alguien omnipotente, alguien magnánimo, distinguido. Esas personas que uno le tiene tanto respeto que se puede parecer al miedo. Cuando llegué a Haití, encontré una realidad que nunca antes había visto. Imaginen un centro sin asfalto. Imaginen una única calle y un país sin horarios. Imaginen cabezas de los niños grandes y pasadas hinchadas por hambre. Eso era Haití. Quizás ver a mi papá, imaginar su infancia, me hizo verlo de otro modo, más vulnerable, más sensible, y desde ese lado más cercano. En ese momento la relación con mi papá volvió a ser quizás hasta mucho más profunda de lo que era antes. Ahora con esa, la nueva esposa, no, a esa sí que no le iba a aceptar. No iba a ir a cenas, no iba a conversar. Ella para mí iba a ser mi rebelión declarada, mi mayor acto de transgresión. Ella representaba el cambio que yo no podía ni quería aceptar. Y ahí sí había plantado bandera. Y así entré a otra etapa, la etapa de los hijos. Tengo 4 hijos. Y mi hijo mayor me costó un embarazo de 2 años y 8 meses. Migael. 2 años y 8 meses de una búsqueda constante de lograr traerlo de Haití. Cada vez que teníamos una noticia era una noticia negativa. Junto a mi marido, a mi familia, seguíamos esperando que algo pasara para que Gael pudiese estar en casa. Un día volvió a llamar papá y me dijo: hija, lamento decirte que no vamos a poder avanzar con la adopción. En ese momento mi contención emocional estaba dada por mi familia, incluyendo a mi papá, pero aparte mi papá representaba un soporte logístico tremendo. Yo no hablo el idioma haitiano, que es el creol, y necesitaba de él para hacer trámites, para entender la idiosincrasia, para recorrer ministerios, embajadas. Entonces decidí viajar una vez más a Estados Unidos, donde vive papá, para ver qué podíamos hacer. Repasamos todos los escenarios que parecían imposibles. Gael en ese momento sufría desnutrición, raquitismo. Le costaba correr, le costaba caminar. Y en ese momento, la innombrable me dijo: ¿querés que te acompañe yo? Ella también haitiana. Y dije: bueno, ok, Mona, vamos. Y así fue como con Mona los próximos días en Haití recorrimos hospitales que dieran testigo del estado de salud de Gael. Fuimos a embajadas y entramos un 13 de noviembre del 2013 a las 13 horas por última vez a la embajada argentina, pidiendo por favor que lo dejaran venir a casa. A las 15 de la tarde de ese día, Gael y yo volvíamos a casa. Saludamos a Mona, nos despedimos de ella. De alguna forma Mona se había vuelto alguien vital en nuestra vida a partir de ese momento.
Gracias a ella, yo había logrado conquistar algo que hasta ese momento parecía imposible. ¿Y por qué les cuento esta historia? Bueno, porque de alguna forma veo la historia de la transformación, la dinámica de las transformaciones, embebidas en la dinámica de las organizaciones, de las empresas, de los proyectos. En esas transformaciones siempre aparece el miedo como la base humana que condiciona nuestro accionar, que condiciona nuestro sentido de evolución. El mismo miedo que yo sentí en cada embajada, en cada ministerio, ante cada no. El mismo miedo que tenemos los humanos a todo lo que no conocemos, a la vejez, a decir te amo, a decir nuestra identidad. Y eso tiene una explicación en nuestra anatomía. Nuestro cerebro, a grosso modo, se divide en tres partes, y es el cerebro reptiliano, el que es el encargado de administrar y gestionar el miedo en nosotros. Es el que nos dice no hasta que haya una seguridad que nos permita avanzar y probar algo que sea nuevo. Pero no solo la condición humana le cuesta el cambio. Si nosotros observamos la naturaleza y nos detenemos en el ciclo de vida del insecto, por ejemplo, la mariposa, vamos a ver que muchos hablamos de la oruga y la mariposa. En la etapa de la oruga, el insecto está completamente focalizado en alimentarse, en crecer, en nutrirse. Es su único foco, su desarrollo y el aumento de su tamaño. En la época de la mariposa, el único foco es cerrar el ciclo adulto de su vida y reproducirse. Pero en el medio está el ciclo del capullo o de la pupa, como se conoce, en el cual el insecto se va hacia adentro. Pasa días sin comer, sufre dolor y completa el proceso de reorganización morfológica. Realmente el proceso de metamorfosis. Un proceso que solo atravesándolo le permitirá llegar a la vida adulta. Tengo la fortuna de liderar junto a un equipo maravilloso de gente una organización de 6.000 personas. Y muchas veces veo talento tremendo orugueando, sin animarse a evolucionar. ¿Será que nos encontramos muchas veces diciendo, yo lo haría mejor que mi líder? Pero sin embargo no lo hicimos, no lo hacemos, probablemente nunca lo haríamos. Pero consciente o inconscientemente nos alojamos en ese espacio de confort que nos da no cambiar. Y yo creo que tiene que ver con el miedo. Creo que tiene que ver con que el miedo nos genera dolor. Y creo que también ese dolor, cuando le ponemos el nombre de un otro, en lugar de ponernos como algo propio, como algo nuestro, que nos pertenece, nos hace pensar que es imposible atravesarlo. También creo que el nivel de compromiso es lo único que le otorga la seguridad a este cerebro reptiliano. Si yo hubiese parado ante cada no en la historia de Gael, si él hubiese parado ante cada no en nuestra historia, ninguno de los dos estaríamos juntos. ¿Qué me enseñó mi historia? Me enseñó a tener miedo, pero a tenerlo de verdad. Y a tener un miedo que hoy transporto a mi vida profesional. Yo sé tener miedo. Y es una capacidad, porque el tener miedo nos permite conocer partes de nosotros mismos que de otra forma no conoceríamos. ¿Qué es lo único que sí me arrepiento de mi historia? Los 3 años que perdí con papá. ¿Cómo termina la historia? Feliz. ¿Por qué? Porque muchos de los protagonistas logramos de alguna forma devenir en mariposas. Y en cuanto a Mona, bueno, sigue teniendo esa mirada de la esposa nueva de papá, pero que todos los días en la mirada de Gael se vuelve una mirada agradecida, llena de sentido, en la salud y en la vida de mi hijo. Yo creo que el mejor regalo que le podemos dejar al mundo de afuera
es nuestra transformación. Y por eso de alguna forma les deseo a todos ustedes una nueva esposa para su papá. Muchas gracias.